Ahí está. Bueno, arrancamos con la unidad 1. Dice, la unidad 1 es lógica proposicional. La lógica, dice, es una ciencia en cuya historia puede distinguirse dos grandes momentos. Desde sus orígenes, creada por Aristóteles en el siglo IV a.C., es la llamada lógica clásica tradicional o aristotélica. Y después tenemos la lógica moderna o lógica matemática o simbólica, que nace a mediados del siglo XIX con la obra de George Boole, Análisis matemático de la lógica, continuada por importantes lógicos y matemáticos. Ahí tenemos a Morgan, a Fichte, padre de la lógica moderna, Russell, que condujo a la fundamentación de la actual matemática. Bueno, eso es algo de historia, digamos. Dentro de la lógica simbólica actual tenemos la lógica proposicional, la cuantificacional o de predicados, la lógica de clases y la lógica de relaciones. Según Homero Costa, la lógica es la ciencia que estudia los métodos, los principios usados para distinguir los razonamientos correctos de los incorrectos. Un razonamiento es un conjunto de proposiciones, dos o más, en el que una de ellas, llamada conclusión, se desprende o se infiere de la o las otras llamadas premisas. Y ahí tenemos la definición de proposición, que son expresiones lingüísticas que poseen una función informativa. Afirman o niegan algo, es decir, son verdaderas o falsas. Bien, acá tenemos el primer concepto importante. Tenemos dos. Ahí, aguantamos un ratito de ver qué. Ahí. ¿Dai? Ah, no, no. Pensé que habían golpeado mi puerta acá en casa. Bien, entonces fíjate, proposición entonces son expresiones lingüísticas que tienen una función informativa, es decir, que son oraciones informativas. Quiere decir que afirman o están negando algo. Y podemos decir si es que son verdaderas o falsas. Por ejemplo, si tenemos una pregunta, sabemos que no es una proposición porque no va a tener una función informativa, sino que va a ser interrogativa. Por ejemplo, si tenemos ¿qué hora es? No es una proposición. Las proposiciones son aquellas oraciones, entonces, de las cuales se pueden decir si es que las oraciones son verdaderas o falsas. Ahí más debajo figura la definición, que es la que usamos para la parte práctica. Bien, después tenemos también la definición según Alicia Llanela, de Saloma. El objeto de la lógica es el estudio de los razonamientos deductivos y el proveer de los métodos para distinguir los válidos de los inválidos. Los razonamientos deductivos son los que la conclusión se infiere o se deduce de las premisas necesariamente. Esos son los deductivos, entonces. Los deductivos son aquellos que van a surgir entonces de un análisis que nosotros hagamos con los valores de verdad de algunas premisas. ¿Sí? Los razonamientos no deductivos, la conclusión se infiere con cierto grado de probabilidad, no con necesidad. ¿Sí? Esos son los no deductivos. Es decir, que en este caso no tenemos, por ejemplo, todos los valores de verdad de las proposiciones. ¿Sí? Acá estamos diciendo con alguna probabilidad si un evento va a suceder o no. Dentro de los no deductivos están los inductivos, en los cuales se pasa de la afirmación que un cierto número de individuos tiene una propiedad o carece de ella, a la afirmación de que todos los individuos de la clase la tienen o carecen. Bien. Lo que figura ahí en esa primera, sí, Ejemplo, si es que podés, si no, no pasa nada. De los sí, deductivos y no deductivos. lo que figura acá en la primera página, en esta, es, bueno, fíjate, al inicio aparecen ahí las dos etapas, digamos, por las que pasó la lógica, ¿viste? Que es la clásica, la tradicional aristotélica, y después tenemos la lógica moderna, ¿viste? Luego, dentro de la lógica actual, ahí tenemos esos cuatro clasificaciones, por así decirlo, o tipo de lógica, que son la proposicional, que es la que vamos a ver en toda esta unidad 1. Después tenemos la lógica cuantificacional, que es la que figura al final del PDF. Esos dos tipos de lógicas son las que vemos ahí nosotros, lo del A y el B.
La lógica de clases y la de relaciones que figuran en C y D, esa no se alcanza a ver en esta unidad. ¿Sí? Bueno, después aparecen las definiciones según Homero Costa y según Alisa Yanela de Saloma. Tenemos ahí que dentro de los razonamientos tenemos, primero definimos razonamiento como un conjunto de proposiciones, entonces, en el que una de ellas es la conclusión, se desprende de las otras que son premisas. Un ejemplo de razonamiento puede ser, 2 es un número par y 4 es un número par. Entonces, eh, el producto de 2 por 4 va a ser un número impar, un número par. Entonces, en ese caso, ese sería un razonamiento de un conjunto de proposiciones que sería que 2 es par, por ejemplo, y que 4 es par. Sabemos los valores de verdad de esas dos proposiciones. Podemos inferir el valor de verdad de la siguiente, que es la que el producto de ellos va a ser par. ¿Sí? Porque sabemos que si multiplicamos un número par por cualquier otro número, el resultado de esto siempre va a ser un número par. ¿Sí? Entonces, teniendo el valor de verdad de algo, podemos predecir, podemos obtener una conclusión de otra proposición. Ese vendría a ser un razonamiento. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, se entendió re bien. Bien. Luego, abajo aparece la definición de proposición, que son expresiones entonces que tienen una función informativa, es decir, que estamos informando o negando algo y dice que son verdaderas o falsas. Debajo aparece nuevamente la definición de proposición y vemos los conectores y demás, los conectivos. Bien, después tenemos ahí que el objeto de la lógica es el estudio de los razonamientos deductivos y el proveer de los métodos para distinguir los válidos de los inválidos. Ahí tenemos. Dentro de ellos tenemos los razonamientos deductivos y los no deductivos. Los deductivos son los que la conclusión se infiere o se deduce de las premisas necesariamente. Es decir, que necesitamos sí o sí conocer algo de unas proposiciones para poder obtener la conclusión. A ver, un ejemplo concreto de eso. Te puedo buscar esto y pasarte después un ejemplo concreto como para que te quede y anotarlo y al costadito del razonamiento deductivo y del no deductivo, ¿viste? Sí, sí. Ahí te voy a pasar entonces. Ahí fíjate que te quería re bien para que te quede un ejemplo de razonamiento, un ejemplo de proposición, un ejemplo de razonamiento deductivo y el otro del no deductivo. Entonces te quedan ahí los 4 puntitos con un ejemplito como para que te quede ahí bien, bien claro los 4. Bien. Luego pasamos a las proposiciones. Acá fíjate que estos ejemplos puedes ponerle ahí donde dice proposición. Bien. Entonces, proposición es toda expresión lingüística del tipo declarativa o informativa, es decir, de la cual pueda afirmarse su verdad o falsedad. Esta definición, así como está, es muy importante, ¿sí? Porque esto sí suele preguntarse por ahí, bueno, ¿qué es una proposición, por ejemplo? Porque es una pregunta cortita, porque el examen oral, el examen puede tener una parte oral, digamos, en el que te hacen una o dos preguntas, como para concluir el examen, digamos. Bien. Ahí aparecen varios ejemplos. Las provincias del norte argentino tienen clima cálido. Ahí está, por ejemplo, declarativa. Estoy diciendo que el clima es cálido para el norte. Y esta es una proposición verdadera. Ahora, si digo que calor, esta ya no es una proposición porque es una oración exclamativa. ¿Qué son los números? Esta es una oración interrogativa, entonces tampoco es proposición. Ahora, el calor dilata los cuerpos. Esta sí es una declarativa, una proposición verdadera, porque podemos decir el valor de verdad de esta oración que está acá. 4 es un número impar, también es una oración declarativa, es una proposición falsa. ¿Sí? Porque acá podemos decir, no, 4 no es impar, sino que 4 es par. Acá puedes agregarle cualquier otro tipo de oraciones que vos quieras y puedes ponerle si es una preposición. Por ejemplo, le pones, Palo Santo es la capital de Formosa. Y esa va a ser también una oración declarativa y va a ser falsa, porque Palo Santo no es capital de Formosa. Y así. Es decir, dice, proposición es toda oración declarativa.
Toda proposición está asociada a un valor de verdad, la cual puede ser verdadero o falso. Acotaciones. Las proposiciones se denotan con letras minúsculas del abecedario, P, Q, R, S, y cada una de ellas representa un enunciado o proposición. Ahí figuran los conectivos. A partir de proposiciones simples es posible generar otras simples o compuestas, es decir, que se pueden operar con las proposiciones, es decir, unir dos o más oraciones utilizando los conectivos. Según sean tales operaciones, se utilizan ciertos símbolos llamados conectivos lógicos. Estos son los conectivos que vamos a usar. Estas son las operaciones y acá está el significado. Este simbolito se llama, se lee o se identifica con la palabra y, que es la que está acá. Significado, fíjate, está al lado, P y Q. La operación es la conjunción o producto lógico, que es el que tenemos acá. Este símbolo denota el O, que es el que aparece acá, que se usa, por ejemplo, para el P o Q. Es una disyunción o suma lógica y es en sentido incluyente. De abajo vamos a ver bien qué quiere decir que está incluyente con la tablita de valores de verdad. Después tenemos la negación. La negación, fíjate que aparece como un rulito, ¿sí? Este punto y coma también es para separar y quiere decir que también se usa este símbolo, es como un menos, digamos, que va delante de la proposición, ¿sí? O sea que se usa, por ejemplo, este rulito o también se usa el menos para indicar que vamos a negar algo. El significado es no P o no es cierto P, es la negación. Acá tenemos la diferencia, es diferencia simétrica, que es este simbolito, o también se llama disyunción excluyente. A esta disyunción también se le suele llamar disyunción incluyente y a esta disyunción excluyente, para diferenciarlo. Acá dice que es O, pero en sentido excluyente. Acá está eso. Luego tenemos una implicación. La implicación se indica con una flechita. Se suele, acá te recomiendo, si es que haces algún apuntecito o algo, escribirlo acá a esta implicación como con esta formita. No sé si se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver ahí lo que se está escribiendo? Sí, se ve. Se suele escribir con una flechita así la implicación. Y acá la doble implicación con una doble flechita así y así. Sí, ahí anoté. Ahí. Esta es la que usaban en clase y la que usamos siempre. Horrible mi flechita, pero bueno, sería algo así. Bien. Y esta es la doble implicación. La implicación se identifica con el P implica Q, se relaciona con el P implica Q, o con el si P entonces Q. Acá. Acá la palabra que nos indica que tenemos una implicación es el entonces, que es el que tenemos aquí. O el implica, que es lo que está diciendo que que se trata de una implicación. Ahora, para el sí, solo sí, que es el que figura acá debajo, también se suele decir que es el P equivalente a Q. Sí, esta es la doble implicación. ¿Alcanzaste a dibujar esto? Sí, Bien, sí, ya está. bien, bien, bien. Bueno, ahora seguimos avanzando. Hay conectivos que operan sobre una única proposición. Tal es el caso de la negación. No es cierto que. Entonces la operación lógica asociada se llama unitaria, ¿sí? Porque tenemos una sola proposición. Cuando un conectivo actúa sobre dos proposiciones, la operación se dice que es binaria, ¿sí? Entonces tenemos que contar la cantidad de oraciones que tenemos. Por ejemplo, si decimos eh, hoy es 27 de enero, esa es una proposición, es una oración, que es verdadera. Si además digo, por ejemplo, la mesa de examen de matemática 1 es el, qué sé yo, 10 de febrero, ahí estamos uniendo dos proposiciones, si les digo así. Hoy es 27 de enero y la mesa de matemática 1 es el 10 de enero, 10 de febrero.
Entonces, como estamos uniendo dos proposiciones, esa vendría a ser una proposición binaria. En este caso la unimos mediante la operación conjunción porque usamos el y, ¿sí? Sí. Y estamos usando un conectivo o un conector porque estamos operando con dos o más proposiciones. Se usan estos símbolos entonces siempre que se trate de unir dos o más. Fíjate qué es lo que decía ahí. A partir de proposiciones simples, es decir, unitarias, es posible generar otras que son simples o compuestas. En este caso es compuesta la que dijimos recién. Es compuesta y es del tipo binaria porque une dos. Bien, acá tenemos las operaciones propiamente dichas. Definiremos las operaciones en el sentido siguiente. Dadas una o dos proposiciones cuyos valores de verdad se conocen, se tratan de caracterizar la proposición simple resultante a través del valor de verdad. Se supone que en la elección de estos valores se tienen en cuenta el buen sentido. Esto quiere decir que cada operación se va a definir según unas tablas que son las que tenemos aquí debajo. Sean las proposiciones P, la luna es un satélite de la Tierra, y Q, el mes de marzo tiene 28 días, es inmediato que P es verdadera y que Q es falsa. Eso lo podemos ver analizando el valor de verdad. La luna es un satélite de la Tierra, eso es algo verdadero, y marzo tiene 28 días. Eso es falso porque marzo tiene, no sé cuántos días tendrá marzo, pero no tiene 28. Bueno, entonces esto es proposición falsa. Ahora, teniendo en cuenta entonces que P es verdadero y que Q es falsa, sus negaciones son estas. El no P es la luna, no es un satélite natural de la Tierra. Fíjate que lo único que hacemos es agregar el no en la oración, ¿sí? Y no es cierto que la luna sea un satélite natural. O sea, en ambos casos son Aceptable. Decir de claro, cualquiera de. sí, se puede usar cualquiera para negar. Ujú. Ahora, no Q, fíjate, sería, no es verdadero que el mes de marzo tiene 28 días. O el mes de marzo no tiene 28 días. Entonces, siempre que nosotros estamos negando, aparece la palabra no o no es cierto que. Esta es la palabra que indica que es una negación. No o no es cierto que. Sí. No es verdad que o no tiene. Ahí, perfecto. Ahora, también tenemos abajo la tabla de valores de verdad. Si P es verdadero, entonces no P va a ser falso. Si P es falso, no P va a ser verdadero. El valor de verdad, al asociarse con la negación, cambia totalmente. ¿Sí? Por ejemplo, si esto es verdadero, si yo digo que no es un satélite natural, es falso. Por eso aparece acá como falso. Ahora, si Q era falsa, al ponerle no, resulta que esto es verdadero. Sí. Bien, esto está sencillo de la negación. Dice, la negación de la proposición P es la proposición no P, que es esta, cuya tabla de valores de verdad es, bueno, esto iría arriba, ¿sí? Acá, porque dice cuya tabla es, y ahí recién va la tablita. Recordando, es una operación unitaria, pues a partir de una proposición se obtiene otra, que es la negación. Bien. Sí. Luego O sea que la tenemos negación siempre es unitaria. sí, eso mismo, la negación es una proposición unitaria, exactamente. Ahí está. Está quedando 3 minutos de la reunión. Te aviso porque creo que ahí no se ve el Zoom. Ah, sí, sí, ahí me figura 3 minutos 23 más o menos. Dale, gracias. Antes, cuando quede menos de un minuto ahí, si querés cortamos y hacemos otra red. Así. Dale. Sí. Bien. Luego tenemos la conjunción o producto lógico. Conjunción de las proposiciones P y Q es la operación P y Q. Acá está con el simbolito y entre paréntesis está cómo se escribe coloquialmente. En forma coloquial sería con palabras y ahí se suele escribir P y Q y la I con la Y que nosotros conocemos. Cuando hablamos de forma simbólica, ahí sí ya aparece con el simbolito de la conjunción que es esta. O sea que esto que tenemos acá, el P y Q, con el símbolo de conjunción, es equivalente a
P y Q. Entonces, para todas las otras operaciones hacemos lo mismo. Escribimos primero cómo se escribe en forma simbólica y entre paréntesis, en forma coloquial, cómo se traduce eso. Cuya tabla de valor de verdad es esta. Entonces, fíjate que para esta tabla lo que hace es resumir todas las posibilidades que pueden darse. Por eso aparece P, aparece Q y acá aparece el valor de P y Q de la conjunción. Estas 4 filas que tenemos acá se van a repetir siempre para todas las otras operaciones, porque estamos analizando todas las posibilidades. Es decir, ¿qué pasa si P es verdadero y si Q es verdadero? Y ahí vemos cómo se define. ¿Qué pasa si la primera es verdadera y la primera es falsa? Acá corregirle, porfa, esto es verdadero acá. ¿Qué pasa si P es verdadero y si Q es falso? ¿Y qué pasa si P es falso y Q es verdadero? ¿Y qué pasa si las dos son falsas? ¿Sí? Lo que hacemos con esto es analizar todas las posibilidades. Fíjate que está la primera verdadera y la segunda también. La primera verdadera y la segunda no. La primera falsa y la segunda verdadera y las dos falsas. ¿Sí? Bien. Acá fíjate, la conjunción se define de la siguiente manera. Solamente es verdadera, que es la que está acá, cuando ambas proposiciones son verdaderas. Es decir, cuando las dos son verdaderas, ahí recién decimos que la conjunción va a ser verdadera. En el resto de los casos es siempre falsa. Sí. Bien. La tabla que define las operaciones, la operación establece que la conjunción solo es verdadera si lo son las dos proposiciones componentes. Y si no, es falsa. ¿Sí? Acá hay un ejemplo re claro que es que 3 es un número impar y 2 es un número primo. ¿Sí? Por ser ambas verdaderas, la proposición compuesta va a ser verdadera. Otro ejemplo, hoy es lunes y mañana es jueves. En este caso, como mañana es jueves, esta ya sería falsa, entonces ya toda la proposición va a ser falsa. ¿Sí? Entonces, para la conjunción, necesitamos decir la verdad de las dos proposiciones. Bien. Si querés, hacemos una reu, otra reu, ¿te parece? Yo creo que Sí. tampoco tan en breve. Dale. Nos unimos entonces al mismo link nada más.